Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy les voy a proponer un pequeño viaje por la investigación científica para desmitificar todos esos prejuicios que muchas veces traemos a la universidad de pensar que la investigación es algo aburrido, tedioso y que incluso es difícil. Nada que ver, nada que ver. Hoy los quiero invitar cordialmente a que limpien su mente, que se olviden de todo lo malo que le dijeron de la investigación y me acompañen en este viaje. No se separen, ¿eh? No se separen. Bien, comenzando por el principio, el título es por demás representativo. ¿Por qué investigamos? La investigación en la carrera de la medicina, pero yo quiero ampliarlo un poquito más. El rol de la investigación, no solo en la carrera de medicina, sino en su propia vida profesional, personal, social, familiar y a nivel país. Vamos a ello. La primera regla que voy a poner en esta charla es la misma que digo en todas mis clases. De todo lo que yo diga, ustedes tienen la obligación de no creer una sola palabra, pero también tienen la obligación de verificarlo. Queridos estudiantes, duden, siempre duden. De lo que no les parezca razonable, duden, pero no dejen de verificar. Dudar no es malo. Quedarse con la duda, eso sí que es malo, ¿eh? Bien. Entonces, ¿por qué investigamos? ¿Por qué queremos investigar? En primer lugar, tenemos motivos puramente individuales, la mera curiosidad, el deseo de conocer el mundo que nos rodea, encontrarle una explicación lógica a los fenómenos, a todo lo que nos pasa. Y en la carrera de medicina, obviamente, poder entender la enfermedad, por ejemplo, poder saber las relaciones que hay entre un síntoma, síndrome y la propia enfermedad, entre otras motivaciones. Y también tenemos motivos sociales. Y dentro de esos motivos sociales tenemos que entender que la investigación nos va a permitir a nosotros aprender a pensar, aprender a ser creativos, aprender a tener un pensamiento divergente, que ya vamos a ver la importancia que tiene eso. Y por último, ver a la investigación como lo que realmente es una herramienta junto con la educación para resolver problemas. Es un motor que se retroalimenta a sí mismo, generando bienestar social, desarrollo, cultura, economía. Ok, y eso nos conduce a esta frase que la deben haber escuchado N veces. La investigación es el motor de bienestar, desarrollo social, cultural y económico de un país, región y planeta. La vemos por todas partes esta frase, la repiten los políticos, la repite todo el mundo, pero pocos la entienden y termina convirtiéndose en lo que se ha convertido, por lo menos en Latinoamérica, en lo que actualmente es un cliché. Es decir, una frase que todos repiten, pero que nadie entiende. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de investigación, ¿de qué hablamos? ¿Una receta de cocina? ¿Un formulario mágico que pocos conocen? No, rotundamente no. Básicamente, investigar implica aprender a pensar. Veamos eso. ¿Qué estamos viendo aquí? Un círculo perpetuo. Ajá. ¿Y cómo empieza este círculo perpetuo de la investigación? ¿Cómo actúa este motor de cambio que es la investigación? Bien, ahí lo estamos viendo, en vivo y en directo. En primer lugar,
Nosotros tenemos un deber ético cuando entramos a la universidad, que es aprender. Ese es el deber de todo estudiante, aprender, pero también el de los docentes y también el del profesional médico, que deberá seguir aprendiendo el resto de su vida. Y mientras más actualizado esté, más va a poder entender la realidad que lo rodea y sobre todo ver los problemas. El método científico no es diferente de la clínica, ¿eh? En la clínica tenemos una primera etapa, que es la semiología. ¿Y la semiología qué es? Es aplicar ni más ni menos que el estado del arte, todo lo que yo sé sobre una enfermedad en un marco teórico para ver la realidad. ¿Y cuál es la realidad? El paciente, el paciente. Y en base a esa observación desde el estado del arte y el marco teórico, me formulo preguntas o le formulo preguntas para aclarar el tema al paciente, lo que llamamos la anamnesis también, en la parte clínica. Yo les voy a ir planteando el paralelismo que hay entre el método científico y la clínica. Y síganme, porque en menos de 5 minutos yo les voy a explicar toda la materia, metodología y la investigación, ¿eh? Ok, entonces volvamos al tema. Hago preguntas. Estas preguntas me van a orientar a mí para formularme una probable respuesta. Esa respuesta probable en ciencia se llama hipótesis. Hipo por debajo de, un prefijo que lo van a usar mucho en medicina. Hipoglucemia, hipotensión, etcétera, etcétera. Entonces, esa respuesta probable es el primer diagnóstico al que ustedes arriban, el diagnóstico presuntivo. ¿Por qué es presuntivo? Porque no está todavía verificado eso. Entonces, ¿eso qué implica? Que yo tengo que buscar un camino para verificar la hipótesis o el diagnóstico presuntivo en el caso de la clínica. En griego, camino se dice método. No era tan complicado, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un diagnóstico presuntivo, necesito ese camino, el método, para verificarlo. Y el método puede ser enviar a un paciente al laboratorio o una cirugía o otros caminos. El estudio de los diferentes caminos en la investigación es lo que llamamos metodología de la investigación. Método, camino, logos, estudio, estudio de los caminos. Entonces, siempre vamos a encontrar distintos caminos para verificar ese diagnóstico. Y una vez que lo tenemos verificado, ¿qué obtenemos? En ciencia, la tesis. En la clínica, el diagnóstico final. Y con el diagnóstico final, yo puedo solucionar el problema del cual partí, que lo tenemos aquí. Ajá, es decir, con ese diagnóstico final, yo solucioné un problema y el paciente quedará satisfecho. Ok, ¿terminó ahí? No, no termina ahí. Ahí termina la parte motivacional individual, la parte que me va a convertir a mí en un mejor médico toda la vida. Pero todavía puedo ser mejor como médico y como elemento de la sociedad. ¿Cómo? Si yo, ese problema que solucioné, me doy cuenta, porque tengo el estado del arte, me doy cuenta que es un caso único, pues lo tengo que compartir. Es un compromiso ético y moral compartirlo. Eso se llama comunicación académica, cuando yo la comparto con otros médicos. Y eso es parte de la difusión. Entonces, ¿en qué consiste la comunicación académica? En lo que están compartiendo ustedes ahora, en estas jornadas científicas, que el día de mañana la van a llevar a otro nivel. Pero, ¿por qué lo hacemos? Una, para compartir, y dos,
para retroalimentarnos. Es decir, que los otros médicos, cuando yo les exponga esa solución al problema, ellos me digan, sí, pero mira, hay que apuntalar este dato, aquel otro, etcétera. Me retroalimentan. Y eso a mí me sirve para escribir un artículo científico. Entonces, el artículo científico es la culminación del proceso de difusión, compartir entre pares. Eso es la difusión. Ajá. ¿Y terminó ahí? No, porque los artículos científicos, ustedes lo saben muy bien, no los lee la sociedad, no los lee doña Rosa, la que vende golosinas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llevarlo a otro nivel, compartirlo con los futuros médicos. ¿Y eso cómo se hace? A través de la docencia. Y en ese caso, el artículo científico se convierte ni más ni menos que en la letra y música del cantautor, porque lo que se espera de un docente universitario es que cante sus propias canciones. Y lo que le da la letra y música son los artículos científicos, la experiencia profesional, eso es lo que le da la letra y música. Entonces, ahí ya estamos cumpliendo un rol social importantísimo desde la investigación, pero no termina ahí. ¿Por qué no? Porque continúa cuando yo le comento a la sociedad entera cuál es mi aporte científico y cómo toda la sociedad se beneficia de ese aporte. Y en ese momento ocurre el cambio de realidad, donde yo aporté un granito de arena a ese motor de desarrollo social, económico, cultural, etc. Bien, si esto quedó claro, ahora se los voy a mostrar como estudio de caso. Acompáñenme. Bien, el problema. Ujú. ¿Cómo empieza el problema? Y aquí quiero ser tajante, porque muchas veces los estudiantes se preguntan, "Mm, deme un problema de investigación porque no se me ocurre nada". Perfecto. Aquí tenemos un ejemplo de por qué no se les ocurre. Esta película es la película Solaris, protagonizada por George Clooney. Lo que están viendo a la derecha es una parte de la película cuando George Clooney se encierra en su habitación. ¿Por qué se encierra en su habitación? ¿Alguien me lo puede decir? ¿No? ¿Y por qué no me lo pueden decir? Ah, porque no vieron la película. Correcto. Ustedes no pueden hacerse preguntas de una película que no vieron. Y de eso se trata el estado del arte. Lectura y mucha lectura, porque ustedes están en esta carrera porque les gusta. Entonces, demuéstrenlo leyendo de lo que les gusta. Y mientras más lean, más preguntas se van a hacer, más dudas van a tener. Lo mismo que pasa cuando ven una película. Pero si no ven la película, no se van a hacer preguntas, ¿eh? Entonces, ahí es cuando ustedes activan el motor de la investigación, este círculo perpetuo, con la pregunta, con el planteo. Veamos cómo funciona con un caso real. Y he traído yo como caso real un caso que conozco muy de cerca, el de un médico argentino, el doctor René Favaloro, que en paz descanse. Bien, veamos, ¿quién es el doctor René Favaloro? Es una persona que lo primero que hizo fue identificar un problema, pero él era un investigador. Entonces, ese problema lo abordó desde el pensamiento divergente, que es lo que nos permite ser cada día más inteligente. Ya sé, se deben estar preguntando, pero ¿acaso puedo ser más inteligente de lo que soy? Sí, tanto como ustedes quieran. ¿El tema cuál es? Acá lo estamos viendo. ¿Cómo puedo ser más inteligente? Acá tienen la receta. Muy fácil.
más problemas me planteo, más soluciones divergentes busco, pues el cerebro aumenta las conexiones axónicas entre neuronas y ustedes se van haciendo más inteligentes. Conmigo van a ver la ley de Haeckel en embriología. Y la ley de Haeckel, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que todo lo que se usa se hipertrofia y lo que no se usa se atrofia. Uh-huh. Un ejemplo, lo están viendo en pantalla. Arnold Schwarzenegger no nació con su físico que tuvo en su plenitud, no. Ese es Arnold Schwarzenegger. Pero Arnold Schwarzenegger se puso a hacer muchos ejercicios y con esos ejercicios, ¿qué hizo? Lo que se usa se hipertrofia y lo hipertrofió completamente. Ajá, pero cuando dejó de hacer ejercicio, el músculo volvió otra vez a su estado inicial. Es un proceso gradual. De la misma manera ocurre con la inteligencia. Si ustedes alimentan el cerebro con problemas para resolver, van a hacerse tan inteligentes como lo que ustedes quieran y van a aprender a pensar. Bien, aclarado esto, veamos cómo funciona cuando yo directamente no me interesan los problemas y simplemente me vuelco como estudiante al estudio memorístico. El estudio memorístico atrofia la inteligencia. El estudio memorístico conduce al pensamiento convergente. ¿Cuál es ese? Cuando yo tengo un problema conocido y lo soluciono con una solución conocida. Entonces, el tema aquí, el problema que abordó René Favaloro, antes de abordarlo él, por ejemplo, aquí tenemos el doctor Hildebrand de Los Simpson, lo deben conocer muy bien, que frente a un problema de una arteria coronaria tapada, problema conocido, ¿qué hace? Pensamiento convergente, porque estudió de memoria la receta en la carrera. Entonces, como está tapada la arteria por un coágulo, entonces darle anticoagulante. El anticoagulante puede producir dos tipos de soluciones. Una, ya saben, que no lo solucione, porque el coágulo ya estaba tan consolidado que el anticoagulante no lo desarmó. Entonces, y bueno, hay que decirle al paciente se va a morir nomás. O se disolvió y bueno, solucionaron el problema. Una en dos posibilidades. Bien, ese es el pensamiento convergente. Los problemas fomentan otro tipo de pensamiento, el divergente, el que conduce a la creatividad, el que conduce a desarrollar la inteligencia. A problema conocido, solución nueva. Entonces, aquí volvemos otra vez con el doctor René Favaloro, y René Favaloro, frente al mismo problema, el coágulo, dijo, pero ¿será que no podamos plantearnos otro tipo de solución? ¿Por qué tiene que ser anticoagulante? Entonces, él dijo, a ver, el anticoagulante es lo conocido, pero soluciona la mitad de los problemas. ¿Cómo puedo solucionar cuando el otro 50% no tiene solución con los anticoagulantes? Entonces se le ocurrió, aquí ven la divergencia, se le ocurrió decir, a ver, ¿y si yo hago un puente entre la parte anterior del coágulo y la parte posterior del coágulo? Si yo me lo salto al coágulo con un puente hecho con otra arteria, por ejemplo, o una vena, wow, esa es una excelente hipótesis, pero hay que demostrarla. Ay, 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 ay.
Entonces tengo que buscar un método, un camino correcto. Entonces, frente a eso, Favaloro aplicó el método científico, empezando por el problema. ¿Mm? El problema, ya saben, el anticoagulante soluciona la mitad de los problemas vinculados a eso. La hipótesis, si yo hago un puente, se soluciona el problema. El método, no hay otra, hay que hacer el puente. Entonces el método será una cirugía, primero con animales, probaremos con un chanchito, después con un monito y después saltaremos al ser humano. Y el resultado de eso será la tesis, la solución final. Algo que yo voy a publicar, este fue el paper original del doctor Favaloro, y el beneficiado, el paciente, la sociedad. Cuidado con eso. Y acá tenemos lo que hizo el doctor René Favaloro, un puente. En azul estamos viendo el puente. Y el coágulo, la obstrucción, que puede estar aquí o puede estar aquí. Entonces, él, frente a un problema ya conocido, buscó una solución nueva. Eso es lo que hace un investigador. No importa que ya el problema sea conocido. Si el problema es nuevo, buscaremos también soluciones nuevas. Pero incluso para los problemas conocidos, yo puedo buscar soluciones nuevas. Favaloro nos regaló muchas frases muy lindas. La ciencia es una de las formas más elevadas del quehacer espiritual, porque está ligada a la actividad creadora. De eso se trata la investigación, crear cosas nuevas, que es la forma suprema de la condición humana. René Favaloro. Bien. Y René Favaloro con esto solucionó un problema. Llegó al diagnóstico final con el bypass cardíaco, pero no lo dejó ahí. Siguió con el motor perpetuo de la investigación. Entonces el próximo paso que siguió fue el que yo les comenté al principio, comunicarlo con los pares. Entonces el doctor Favaloro comunicó en muchos congresos de cardiología, acá estamos viendo uno como ejemplo, su descubrimiento, su nuevo método, el bypass cardíaco, y fue aclamado, retroalimentado con eso, y él a partir de ahí dijo, voy a compartir esto con mis colegas a través de la publicación científica, con colegas de todo el mundo. Y aquí tenemos el primer paper de él vinculado a este tema, que para un investigador esto es el premio, esto es el producto, este es el trofeo de un investigador, el paper, la publicación, así como la Copa del Mundo para los jugadores de fútbol, para el investigador es el paper. Y después volcó también en libros, libros para sus estudiantes, para los estudiantes de medicina. Miren qué placer, qué privilegio poder estudiar con un cantautor, con un docente que canta sus propias canciones. ¿Mm? Bien, pero no termina ahí. ¿Por qué no? Porque si yo me tomé el trabajo de hacer esta investigación, de solucionar un problema social, médico, y lo compartí con mis pares, ¿por qué no lo voy a compartir con ustedes, queridos estudiantes? Entonces ahí viene la función de un docente. Y como ustedes saben, la LOES exige que los docentes tengan el grado de doctor. ¿Por qué de doctor? Porque doctor viene de la palabra docto y docto viene de docere, docente.
docente, es decir, el que comparte sus experiencias, su saber, sus investigaciones con el discente, con ustedes, queridos estudiantes, con ustedes. Pero tienen que ser cantautores, porque nunca va a ser lo mismo el doctor Hildebrand con el doctor René Favaloro. No. ¿Y cuál es la diferencia? No sé. Fíjense, aquí estamos viendo al doctor René Favaloro con sus estudiantes. Y para que entiendan esta diferencia entre cantautor y karaokero, porque el que no hace investigación, el que no tiene experiencia, hace karaoke en sus clases. Entonces, veamos la diferencia. Estos estudiantes al doctor Hildebrand le preguntan, doctor, ¿y usted cuántas operaciones a corazón abierto ha hecho en su vida? Yo ninguna, pero he leído muchos libros, ¿eh? ¿Y ustedes creen que leyendo un libro es suficiente para poder desarrollar destrezas, habilidades para hacer una operación a corazón abierto? A Favaloro le preguntaron, doctor, ¿y usted cuántas operaciones de corazón abierto ha hecho? Y ahí tienen el número mágico. Me tomé el trabajo de averiguarlo, ¿eh? 13.000. 13.000 operaciones. Bueno, convengamos que si alguien ha hecho 13.000 operaciones, algo debe saber del tema. Yo quiero estudiar con él, no quiero estudiar con Hildebrand, quiero estudiar con Favaloro, ¿eh? Y como docente, el doctor Favaloro nos regaló esta frase motivadora. Debe entenderse que todos somos educadores. Y él se refería a los médicos. Cada acto de nuestra vida tiene implicaciones, a veces significativas. Entonces, él decía, enseñemos con el ejemplo. De eso se trata. Eso es lo que van a encontrar en nuestra querida universidad. Pero terminó ahí. No, no. ¿Por qué no? Porque yo tengo un deber con la sociedad, porque yo soy un ente social. Entonces tengo un deber con esa sociedad y el deber es compartir también con la sociedad, lo que se llama divulgación. Y el medio que voy a utilizar para ello es cualquier medio de difusión. El doctor Favaloro utilizó la televisión y participaba en cuanto programa lo inviten de televisión y en esos programas le hablaba a doña Rosa y le explicaba la importancia de su trabajo. Y la sociedad, cuando escucha eso, lo valora, lo respeta, lo agradece, lo reconoce. Le regaló además también a la sociedad libros escritos en un lenguaje coloquial para que todos lo puedan entender. Miren qué lindo, miren ese legado. Y entonces, recién ahí, cuando la sociedad se empodera de esa solución que trae el investigador, existe el cambio de realidad. Ahí es cuando vemos que la investigación realmente se convierte en el motor de desarrollo social, económico, cultural o el que sea, no antes. Entonces, cuando la sociedad se empodera de eso, viene el reconocimiento social. Favaloro le legó también a la sociedad y a todos los médicos el decálogo del buen médico. Un decálogo que nos dice, la historia clínica está por encima de cualquier avance tecnológico.
Todos los pacientes son iguales, no hay que discriminar. El trabajo se hace en equipo. El máximo respeto al médico de cabecera, cobrar honorarios modestos, no lucrar con la medicina. Hacer docencia e investigación, dicho por un docente investigador. Prevenir y estimular la vida sana, no perder el humanismo, abogar por la paz. Y el último, que se los regalo con especial cariño, el optimismo, que tiene efectos biológicos, sí, muchas endorfinas y oxitocina. Y acá está el legado. La sociedad reconoció ese granito de arena, ese cambio que hizo, y se lo recuerda con mucho cariño, no solo en Argentina, en todo el mundo, pero Argentina le hizo ese gran monumento y el día de su fallecimiento se lo recuerda siempre al doctor Favaloro. Hay calles, universidades, institutos con su nombre. Y el Día Mundial de la Medicina Social lo recuerda el doctor René Favaloro. Cuidado con eso, el reconocimiento viene. En Argentina se han hecho sellos postales con la cara del doctor René Favaloro y con el bypass cardíaco. Google, el día de su aniversario, también lo recuerda con esta imagen que están viendo en pantalla. El propio Google, a nivel mundial, nos legó entre tantas frases esta. La ciencia es una de las formas más elevadas del quehacer espiritual, ligada a la condición creadora del intelecto. ¿Y se terminó ahí? No. El círculo se cierra solamente cuando el problema planteado, la respuesta a las preguntas planteadas, llegan a la sociedad con el lenguaje que la sociedad pueda entender. Y con eso, la sociedad, pues, usará la solución, se empodera de la misma, desarrolla respeto, admiración por la academia y sus académicos, porque entiende lo que hacen por la sociedad y por sus necesidades, aun cuando la sociedad no las vea. A mayor solución, más respeto, más prestigio, que se va a traducir también en mejores sueldos. No es igual buscar individualmente mejoras salariales que hacerlo con el apoyo de toda la sociedad. Pero para que eso ocurra, la sociedad tiene que saber lo que nosotros hacemos por ella. Para los estudiantes, para ustedes, un cantautor es una persona que profesa desde la experiencia, un docto en el tema, y eso se traduce en admiración, respeto y motivación para aprender. Los estudiantes que se forman de esta manera van a ser profesionales competentes en el mercado laboral. El reconocimiento de una persona por una sociedad, el cambio de dicha sociedad por ese investigador, deviene de que la sociedad conozca lo que nosotros hacemos por ella. Porque, grábenselo muy bien a esto, queridos estudiantes, nadie ama, quiere, respeta, reconoce, admira o agradece lo que no conoce o no sabe que existe. Ni más ni menos que la razón para difundir y divulgar el conocimiento científico. Entonces, cerrando, ¿qué nos hace la investigación? La investigación me enseña el pensamiento divergente, me enseña a pensar con lógica para no incurrir en falacias, me enseña a ser mejor médico en todos los sentidos, pero también
mejor persona, con altruismo y solidaridad social. Me convierte en un referente social y familiar. Finalmente les regalo ahora una frase mía que publiqué en un libro de educación ambiental hace ya casi 20 años. Investigar para conocer, conocer para educar, educar para conservar, conservar para prosperar. Borren todo lo del medio y quédense con la primera y última palabra. Investigar para prosperar. ¿Queremos cambiar un país? No busquen soluciones en los políticos, búsquenla en su interior, en su corazón, búsquenla en su propia alma. Con esto, queridos estudiantes, me despido. Millón de gracias y los invito cordialmente a este viaje alucinante de la investigación. Aprovechen este apuntalamiento que les da la universidad, una universidad que apoya incondicionalmente la investigación. Muchísimas gracias, queridos estudiantes.